Hola, ¿cómo están? En videos anteriores hemos recibido muchas sugerencias para hablar sobre lo que se debe saber antes de comprar focos LED para nuestros vehículos. Se debe tener en cuenta que existe una serie de marcas y tipos de focos LED tal cual como podemos ver en este momento. Antes de comprar los focos LED se debe tener tres factores muy importantes. Existen varios factores, pero en este video vamos a hablar solamente de los tres factores más importantes que se debe tener en cuenta antes de comprar unos focos LED para nuestros vehículos. Esos factores son los siguientes: la marca del chip, el tipo de encapsulado y el tipo de disipador. Sobre las marcas podemos decir dos cosas. Como punto número uno, la marca del chip, que es el insumo que se utiliza para fabricar un foco. Este de acá es el chip que se utiliza para ensamblar este foco. Las marcas pueden ser Cree, Epistar, Seoul, etcétera, Osram, etcétera. Hay una serie de marcas. Y como punto número 2, la marca del producto terminado. Si bien es cierto, no tengo la caja acá de algunas marcas que existen en el mercado, pero podemos mencionar algunas de las más conocidas que se encuentran en el mercado, como Opti7, Aurora, Ausbin, etc. O como muchas otras marcas locales de cada país que el importador pone en la propia caja. Y sobre los tipos podemos decir que es la tecnología con la cual ha sido ensamblado o encapsulado el chip en esta estructura de la bombilla o el foco. Existe una serie de tecnologías. Las más conocidas son COP, como en este caso, y CSP. Vamos a explicar en qué consiste cada uno de ellos. El COP es este de acá, que significa Chip on Board, o traducido sería chip sobre la placa. Es importante mencionar que COP no es una marca como algunos por ahí afirman, sino es un tipo de encapsulado. Para ejemplificar mejor, este es un foco con tecnología COP. Comercialmente es conocido como los LED COP, que básicamente son varios chip LED, que puede ser 10, 20, 30, etcétera, adheridos directamente a un sustrato, así para formar un módulo único, como se puede ver en esta parte del foco. En otras palabras, se han insertado una multitud de LED en un mismo encapsulado, como se puede apreciar en este foco, los cuales se han cubierto con una silicona para proteger los chips. Estos focos LED COP tienen una luminosidad de unos 120 lúmenes por watts. Este tipo de LED no es tan eficiente en la iluminación, puesto que la luz se dispersa demasiado y no mantiene la característica principal que debe tener un foco LED, que es direccional, además de no tener mucho alcance una vez instalado en los faros. Por otro lado, es importante mencionar que este tipo de LED no necesitan un circuito eléctrico para su funcionamiento. Como se puede ver aquí, no lleva ningún tipo de controlador. El controlador es este de acá, por ejemplo. Pero estos focos LED COP no tienen ningún controlador, pues no necesitan. Directamente se puede conectar al enchufe original del vehículo y listo. Este es uno de los factores más para reducir el costo de la fabricación, por lo tanto es bastante económico o barato. En la mayoría de los casos, los focos LED COP normalmente vienen con ventilador. Ejemplo de ello es que tenemos acá dos focos con LED COP y ambos vienen con ventilador. Este es otro factor más para que el foco terminado sea bastante barato.
Nosotros podemos decir por experiencia que los focos LED que tienen un disipador con ventilador no es tan eficiente en enfriar el calor que genera los LED. Tal es así que con el paso del tiempo la turbina, ¿cierto? La turbina se obstruye y deja de girar menos revoluciones que cuando era nuevo. Por ende, los LED se calientan más de la cuenta y sencillamente se desprenden o se desueldan, como se puede observar en este otro foco. Este foco lleva un ventilador para disipar el calor y miren cómo ha terminado. Se ha desprendido los LED, ya que el ventilador no ha enfriado como debiera cuando el foco ha estado funcionando. Bueno, para cerrar el tema de la tecnología COP, la mayoría de los LED COP son en realidad de China. Es decir, el conjunto de chips que está adherido en este foco COP podría ser un chip local de China, de una calidad inferior, no necesariamente Cree, Samsung, Philips, etc. Como sabemos, China puede producir productos de todas las calidades con menos tiempo y menos costo. Y este es otro punto más para que el producto terminado con tecnología COP, como es en este caso, sea bastante barato. La pregunta es cómo saber qué marca de chip lleva un LED COP, como es en este caso. La respuesta en realidad es difícil, pues para el ojo humano, sea que tenga chip Cree, Philips, Epistar, etc., u otra marca local de China de mala calidad, va a ser casi lo mismo. Quizás la única forma de diferenciar sería mediante un luxómetro, midiendo la intensidad de la luz, ya que un chip chino de una calidad baja no superará a un chip de una marca reconocida como Cree, Philips, Epistar, etc. Hasta aquí yo puedo decirles que no les recomendaría comprar un foco LED COP por las razones que ya les indiqué hace instantes. Ahora vamos a hablar de la tecnología CSP, Chip Scale Package, que se basa en la tecnología de flip chip. Al igual que COP, también es importante mencionar que CSP no es una marca como muchos ya están afirmando. Este foco está construido con la tecnología CSP. Como se aprecia, es un tamaño de LED mucho más pequeño con la misma potencia. La tecnología CSP hasta ahora solo era utilizada en aplicaciones como flash para cámaras fotográficas. Tanto Philips como Samsung han vendido millones de unidades de esta tecnología, pero ahora Seoul Semiconductores ha creado una versión llamada WeCop para iluminación general y automotriz. Por lo tanto, un foco LED CSP podemos encontrar con las marcas de Cree, Philips, Osram, etc. La mayoría usa actualmente este tipo de encapsulado. Por ejemplo, este foco que tengo a la mano utiliza chip Seoul y está construido usando la tecnología CSP. En este tipo de encapsulado, la construcción del LED se hace sin un marco exterior. No sé si pueden visualizar o apreciar. Y además no tiene ninguna conexión de hilo de cobre, que son habituales en la construcción de los focos LED. En caso de LED WeCop de Seoul, que es la que tengo aquí en la mano, aún se simplifica aún más, eliminando también el sustrato y la pasta que suelen utilizarse. La pasta a la cual me refiero es esta de acá, que normalmente se coloca en el reverso o en la parte posterior donde va adherido los chips. Los únicos elementos del LED WeCop son el chip y el recubrimiento de fósforo. Los chips se fijan directamente sobre la placa del circuito impreso o PCB, como es en este caso. Las ventajas del chip CSP se pueden resumir en los siguientes puntos: mejor contacto térmico con el sustrato, en este caso la placa; densidades de corriente más altas, lo que aumenta la salida de lúmenes por dispositivo, aproximadamente 160 lúmenes por watts. Recuerden que el COP, ¿cierto?,
apenas tenía 120 lúmenes por watts. Y la luz que emite es direccional, a diferencia de los focos LED COP. Por lo tanto, es mucho más eficiente una vez instalado dentro del faro de un vehículo. Actualmente la mayoría de los fabricantes de focos LED para uso automotriz que están aplicando este tipo de tecnología CSP están construyendo con disipador con base metálico o tipo faja o malla metálica. Esta es malla metálica y este es una base metálica de aluminio. La razón principal es porque son mucho más eficientes en disipar el calor y sobre todo son silenciosos comparando con los focos LED que tienen un ventilador. Es importante tener en cuenta que todos los focos LED son muy sensibles a la temperatura y eso hace que su vida útil esté condicionada por ese factor crítico. El calor que genera un LED va en el sentido opuesto al haz de luz, es decir, para la parte posterior. Es por esta razón que todos los focos LED tienen un disipador en esa parte. Y el tipo de enfriador es uno de los factores determinantes para poder comprar un foco LED de uso automotriz. Actualmente en el mercado hay una serie de focos LED, tal cual como les puedo mostrar acá. Muchas de ellas son mala, buena, muy buena calidad. Miren, todos estos focos son focos LED que usan diferentes marcas y tipos de chip y llevan diversas formas de disipar, como ya les comenté, malla metálica, ventilador, base metálica, etc. En la mayoría de casos los más baratos llevan un ventilador y están hechos con chip COP, como es este de acá, los cuales en lo personal no les recomiendo por las razones que ya les expliqué anteriormente. Este de acá lleva un disipador metálico de aluminio y tiene chip Seoul CSP, que fácil podría ser otra marca como Philips, Osram, etc. Y este tiene un disipador tipo base metálica y lleva chip Seoul. Este de acá lleva chip Cree y tiene una malla metálica para disipar. Para finalizar, como puntos principales que deben de tener en cuenta para comprar unos focos LED son 3, ya que hay muchos factores más, pero les voy a comentar solamente los 3 más importantes. Número 1, que use chip de una marca reconocida, como Cree, Philips, Seoul, Epistar, etc. No marcas locales desconocidas de China, que por lo general son de mala calidad. Y punto número 2, que los focos LED sean encapsulados con la tecnología CSP, como es este de acá, y no como este otro que es con la tecnología COP. Número 3, que el disipador sea de base metálica o malla, como es este caso, y no ventilador como estos otros de acá. Entonces, les sugiero tomar en cuenta esos 3 puntos que les acabo de indicar antes de realizar una compra de un foco LED, para que de así tengan una buena iluminación, una iluminación óptima y sobre todo el producto les dure suficiente tiempo. Espero haberlos ayudado. Por favor, si tienen sugerencias para próximos videos, nos lo hacen saber. Muchas gracias. Hasta pronto.